Argentina y estamos asistiendo en estas horas a una operación de salvataje global del gobierno de Estados Unidos para el gobierno de Javier Milei, el gobierno argentino. Una puesta en escena fulminante que estamos viendo desde esta semana en Nueva York a través de los mensajes del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en las fotos donde Trump aparece sonriente con el presidente argentino. Y Trump demuestra sobre todo que no quiere dejar caer a Milei, que no va a dejar caer a Milei, que va a hacer lo imposible para sostener a Milei con vida. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, pasa a ser un actor secundario como nunca, subordinado también a la estrategia de Estados Unidos, del Tesoro norteamericano. Trump necesita a Milei con vida en la región, eso es lo que queda claro. La pregunta es ¿por qué? Si es porque Milei es un líder sin igual, un líder talentoso, carismático, que va a llevar a la Argentina a ser grande otra vez, o si es porque Argentina es un país importante, con recursos naturales muy importantes que le interesan y mucho a Estados Unidos, con una ubicación estratégica también muy importante en el Atlántico Sur, donde está el corredor bioceánico más importante del continente, donde estuvo en abril pasado el jefe del Pentágono. Por una serie de razones, Trump necesita a Milei con vida, con signos vitales, para que siga jugando el papel que viene jugando, aunque quizá con todavía mayor compromiso. Milei como un subordinado absoluto de Trump en la disputa con China en esta parte del mundo. Una disputa que Trump viene perdiendo con China. China está creciendo y mucho en los países de la región a través de distintos mecanismos. Y a Trump le cuesta mucho sostener el enfrentamiento con China. Lanzó una guerra comercial que no pudo sostener. Vale mucho en ese contexto tener a Milei como un peón de la estrategia que diseña Trump desde Estados Unidos. Todo pasa, por supuesto, muy rápido y todo lo que vemos hasta el momento es información parcial. No conocemos todavía el alcance de esta operación que tiene una resonancia global y que además puede tener una importancia trascendente en la historia argentina. Habrá que verlo, hay que esperar. Todavía la información que tenemos es parcial, pero sí sabemos que el presidente argentino salió desesperado en busca de un salvataje de los Estados Unidos, del gobierno de Trump. El viernes pasado, Javier Milei estaba al borde del abismo. El gobierno de Javier Milei estaba al borde del abismo. Había vendido 1.100 millones de dólares en apenas 3 jornadas. Casi 700 millones de dólares había quemado la consultora Anker, el Banco Central, Santiago Bausili, en apenas un día. Y claro, ese ritmo de quema de reservas que no son del gobierno, bueno, era insostenible. Por eso Milei salió desesperado en busca de este salvataje. Y hay un actor central, que es Scott Bessent, un nombre al que vamos a tener que acostumbrarnos a escuchar, a pronunciar. Los argentinos, un multimillonario que hizo toda su carrera, y esta es una particularidad bastante significativa, al lado de George Soros, un magnate estadounidense siempre ligado a los demócratas, un magnate demonizado por los republicanos, por la derecha, por personajes como Agustín Laje en la Argentina. Bueno, Bessent fue toda la vida, o durante la mayor parte de su carrera, un asesor financiero, un empleado de Soros. Tiene su propio fondo de inversión y es un representante de Wall Street. Este salvataje es para calmar a Wall Street.
Bessent, que viene de Wall Street, ahora desde el Tesoro, lidera una operación que redunda en ganancias y en un acuerdo con los fondos de inversión de Wall Street. ¿Qué anunció Bessent? Bueno, lo vemos a través de las redes sociales. Una línea de swap, otra vez China, otra vez una herramienta para competir con China. Un swap de 20.000 millones de dólares para la Argentina, que ya tiene en las reservas del Banco Central un swap chino equivalente a 18.000 millones de dólares. Dice Bessent además que el Tesoro de Estados Unidos está listo para comprar bonos en dólares de la Argentina y no se descarta incluso un crédito stand-by del propio Tesoro de Estados Unidos, el Fondo de Estabilización Cambiaria, que Estados Unidos no usa, por lo menos en la dimensión de la que se habla desde hace 30 años, cuando auxilió a México después del efecto tequila. Otra variante más que se analiza, que se menciona y que habrá que ver hasta dónde llega, la posibilidad de que Estados Unidos compre pesos con dólares, lo cual le permitiría a Estados Unidos tener una herramienta letal tanto para sostener al gobierno de Milei como para desestabilizar a un gobierno de otro signo que en algún momento tenga posibilidad de asumir el poder. Comprando pesos, claro, es una especie de válvula de escape que Bessent, Trump están diciendo lo vamos a hacer para ayudar a Milei, pero mañana puede llegar a tener otro uso. Estamos viendo desde hace unas horas, por supuesto, la euforia en los mercados, un rebote, el riesgo país que cae después de haber llegado a los 1.500 puntos, ahora bastante por debajo de los 1.000 puntos, las acciones que rebotan de las empresas argentinas en Wall Street, el dólar paralelo que se calma y una euforia que no es desconocida para los argentinos, una euforia que ya vivimos hace bastante poco, hace nada en realidad. En abril de este año ya vivimos una euforia muy parecida cuando Caputo y Milei consiguieron un préstamo de 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y el fondo entregó un primer desembolso de 12.000 millones de dólares, un primer desembolso récord, siempre es, por supuesto, más dosificado, un préstamo de esas características, después llegaron 2.000 millones de dólares más, bueno, no alcanzó. Esa euforia duró muy poco y ahora Milei compra aire, pero a un precio que no conocemos, aire para llegar a las elecciones. Su principal objetivo, el objetivo que fracasó el 7 de septiembre, porque Milei esperaba llegar con crédito social, con aire, con apoyo popular a esas elecciones que se suponía, se diseñaba, se imaginaba en los laboratorios del poder, podía ser una vuelta de página, una bisagra para la consolidación de Milei. Fue todo lo contrario. Vienen muchísimas preguntas, interrogantes que el tiempo empezará a saldar. Si Trump le está entregando este salvataje, que hasta ahora es un acting de la internacional trumpista, hasta ahora no hay plata, pero ya hay, por supuesto, efectos concretos en beneficio de la estabilidad de Milei. Esta operación de alcance global es para que Milei vuelva a trazar el dólar, reedite la bicicleta financiera y llegue con el dólar barato, planchado, a las elecciones de octubre. ¿Es otra vez lo mismo pero con más deuda? Lo que eligió hacer Milei cuando tuvo el préstamo del fondo y decidió no acumular reservas. Bueno, son preguntas centrales, pero pareciera ser que todo vale hasta el 26 de octubre. Después empieza quizá otro país. ¿Qué está entregando Milei a cambio de este salvataje? Bueno, Juan Tocatlián, un experto en política internacional, que habló en las últimas horas en la radio, dice que en casos como estos quizás sea necesario utilizar un concepto que no surgió de la política internacional, pero que puede servir en este caso, que es el concepto de interdicción. Ese concepto, dice Tocatlián,
bueno, que por supuesto tiene una carrera en la Universidad de Itela y es muy reconocido, puede aplicarse a las relaciones internacionales. ¿Cuándo se aplica la interdicción? Dice Tocatlián, cuando un presidente de un país está incapacitado para resolver los problemas de ese país. Aparecen estados influyentes, actores muy poderosos del sector privado, organismos internacionales, y le fijan a ese gobierno incapacitado condiciones para el manejo de su situación interna. Las autoridades del país son percibidas como irresponsables, incapaces, inmaduras. Por eso desembarca una fuerza externa para hacerse cargo de la situación. Bueno, algo de eso parece que estamos viendo en la Argentina cuando Milei va desesperado a pedirle auxilio a Trump, y sabemos que nada es gratis en un país como Argentina cuando se trata de Estados Unidos, un país sobreendeudado desde hace mucho tiempo, que ahora vuelve a endeudarse ya no con organismos de créditos ni con el mercado, con los fondos de inversión, sino con un país. Ese país es Estados Unidos. Si uno mira una tabla que armó la agencia Bloomberg en las últimas horas, en base a datos del FMI, muestran que Argentina ya está cuarta en términos absolutos en emisión de deuda en este 2025. Es el país que más se endeudó en el mundo, después de Arabia Saudita, Corea del Sur y Turquía, que tienen un PBI mucho más importante que el de Argentina. A eso hay que sumarle lo que puede venir de deuda con el Tesoro de Estados Unidos. La Argentina de Milei y Caputo además puede batir otro récord, ser al mismo tiempo el principal deudor del fondo y el principal deudor de Estados Unidos. Estamos asistiendo a esa operación de la cual no sabemos las consecuencias ni el alcance. Lo que sí sabemos es que esta operación de salvataje tiene dos características. No es para la Argentina, es para Milei. Lo dice explícitamente el gobierno de Trump. Si hay otro gobierno, ese salvataje no está asegurado. Lo que hay es un salvataje, mañana puede ser una trampa. Puede haber un ataque especulativo para evitar que otra fuerza asuma el poder en algún momento en la Argentina. Y la otra característica es que no es por tiempo indeterminado, sino que tiene una primera fecha, el 26 de octubre. Trump lo dijo, quiere que Milei gane las elecciones, las de medio término, que sea reelecto. Y la fiesta es en los mercados, en Wall Street. Pero la pregunta otra vez es cómo juzga la sociedad argentina este salvataje. ¿Este préstamo cambia la situación de los argentinos? ¿Termina con la recesión? ¿Logra que la inflación vuelva a bajar porque volvió a subir en las últimas semanas? ¿Va a aumentar el empleo? ¿El poder adquisitivo? Bueno, ¿cómo se conjuga este préstamo en la vida de las mayorías que hasta ahora le vienen dando la espalda a Milei en casi todo el país, salvo en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo se conjuga con la baja de las retenciones, que algunos piensan va a generar un aumento mayor en el precio de los alimentos? Todo esto, claro, es un salvataje, una operación global, pero necesita de un buen resultado en las elecciones del 26 de octubre. Es lo que ni Trump, ni el fondo, ni Bessent, ni el FMI pueden controlar. ¿Cómo van a votar las 36 millones de personas que están habilitadas para ir a las urnas en un poquito más de un mes? Pero la fragilidad tampoco está despejada. Una persona muy cercana al gobierno que habla con el presidente me decía hace algunos días que la preocupación del gobierno es el juicio político. Y depende de la elección, del resultado que saque Milei en esta elección. El politólogo Pablo Salinas hacía algunos números. La Libertad Avanza tiene 37 diputados propios, pone en juego 8, y el gobierno necesitaría 86 diputados, héroes, para bloquear el juicio político en el Congreso. Para eso necesitaría Milei obtener
un resultado de entre el 42 y el 45% en las elecciones nacionales. Eso redundaría, dice Salinas, en 57 diputados. Y con esos 57 diputados, Milei llegaría a los 86 que necesita para bloquear el juicio político. De eso se habla en Casa Rosada, en las adyacencias del gobierno, porque hay cada vez más causas para iniciarle un juicio político al gobierno de Milei, aún en estas circunstancias, aún en un contexto como este, donde Milei vuelve a vivir, a respirar, recupera oxígeno. Se analiza cuáles son los escenarios que pueden venir después del 26 de octubre. Milei necesita hacer una elección muy importante, necesita además que la elección sea polarizada para no depender de nadie, porque además en muchas provincias, Chaco, Mendoza, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, Milei va asociado con otras fuerzas, es decir, no se vale por sí mismo. Milei necesita negociar con actores que cuando empezó el gobierno de Milei eran sus socios naturales. Hoy por hoy, esos actores le están dando la espalda. Gobernadores, Mauricio Macri, que se acerca y se aleja por momentos, pero que no consiguió lo que Milei le había prometido. Es una situación de una fragilidad muy, muy grande. Trump le está pagando un seguro de vida a Milei porque lo necesita en este patio de atrás, en esa disputa que está perdiendo con China, en esa disputa estratégica que Trump está perdiendo con China en la región. Y el blindaje, claro, le sirve ya al gobierno de Milei. Eso es indudable para frenar la caída acelerada del gobierno. Lo que vimos la semana pasada cuando hubo una movilización gigantesca en la calle, en el Congreso Milei se comió una nueva paliza y los mercados, sus sponsors, sus aliados, también empezaron a arrastrar a Milei hacia la inestabilidad. Trump llega justo para salvar a Milei, para darle un horizonte un poquito más amplio, ese horizonte que se había comprimido a apenas unas horas, a apenas unos días, pero todavía es muy temprano para saber cómo termina esto. Fuera de tiempo.